Bueno, buenos días a todas. Bueno, les damos una bienvenida muy llena de amor. Eh, Ustedes saben que tenemos este espacio que Dios prepara de antemano para algo especial a nuestros corazones. Tranquilas que si están en pijamita ya sabemos que no hay ningún problema. Y bueno, para empezar a preparar nuestro corazón, tenemos siempre esta canción en que el Señor empieza a traer cosas, empieza como a sintonizarnos. Entonces vamos a escuchar la canción. Mientras escuchamos la canción estamos como saliendo de todo lo demás en nuestra mente, poniéndose como allí en sintonía. Súper bienvenidas las que se acaban de conectar, abracitos así, ay, abracitos de amor, de cariño, de esta luz de la mañana y vamos con nuestra canción. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así.
mi pecado borró y tu gracia triunfó. Bueno, buenos días. ¿Cómo les fue con esa canción tan hermosa? Estaba roto, pero Él me amó. Gracias al Señor por este tiempo tan especial. Vamos a orar para empezar este tiempo y luego para llegar al plato fuerte del desayuno. Bueno, amado Señor, gracias, papi, gracias por este día, porque hoy se renovó tu misericordia al sostener el universo, al, al dar la vida. Tú eres el sostén para ti, por ti. Para ti, Señor, es la creación, para tu gloria. Fuimos creados, Señor, para bendecir tu nombre, para darte todo honor, toda gloria, toda alabanza. Y bueno, hoy es un día muy especial. Y yo te ruego, Señor, que todo este tiempo del desayuno sea lleno de alegría para nuestro corazón, trayendo nuevas cosas a nuestra mente. Señor, y ponemos todo el desarrollo del desayuno y oramos por nuestra invitada en el día de hoy, por todos los que estamos sentadas, por cada una de ellas, Señor. Eh, Ponemos, Señor, nuestro corazón delante de ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, y ya viene nuestro plato fuerte del desayuno y hoy tenemos a alguien muy especial, Catherine Quintero. Ella, eh, cuando le preguntamos cómo quería que la presentáramos, bueno, yo ante todo soy una hija de Dios, soy mamá, soy esposa, mamá, soy hija, eh, cosas que tienen que ver con su ser, con su identidad como persona, como una hija amada de Dios. Y ella ha tenido un regalo en medio de todos los demás regalos, y es que el Señor la llamó a ser médica también. Entonces es parte de los regalos que Dios ha hecho en cómo ha escrito la historia también en ella. Caterine, bienvenidísima. Esperamos que para ti, igual que para nosotros, sea un gozo muy especial estar aquí y bueno, que el Señor te use mucho en este desayuno. Ahora, abracito para ti. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que para mí es un honor poder compartir este desayuno con ustedes, con las que veo y con las que no les veo la carita, pero sé que todas están allí. Bueno, como pueden darse cuenta, estamos en una consulta, cada una de ustedes es una consulta privada y les doy la bienvenida a mi consultorio esta mañana. Las invito a que se pongan cómodas y estén en confianza, que lo que se habla en la consulta se queda en la consulta y eso hace parte del secreto médico profesional. Como, y mientras yo las voy examinando y les voy contando lo que voy encontrando, vayan tomándose su desayuno, que en este consultorio sí se puede comer. La principal razón por la cual una persona consulta a un médico es porque tiene síntomas que no son usuales y que en cierta manera están entorpeciendo o afectando su cotidianidad. Cuando nosotros en medicina damos un diagnóstico, usualmente debemos basarnos en algunos síntomas y signos que conformen un síndrome o una condición particular. Hay factores de riesgo y en ocasiones tenemos que hacer algunas pruebas y estudios para llegar a esa conclusión diagnóstica. Hay autoridades científicas que son las que hacen los estudios clínicos y terminan estableciendo los planes de manejo que se tienen que hacer para esas enfermedades o esas condiciones médicas a nivel internacional. Entonces, esos tratamientos que damos y esos diagnósticos que damos no nos los inventamos nosotros, sino que hay guías y protocolos en las cuales nos basamos para llegar a esas conclusiones. Y yo le quiero preguntar a cada una de ustedes, y no me respondan a mí, sino que respondan a ustedes, ¿cuáles son sus síntomas el día de hoy? ¿Cómo te sientes tú en este momento? Cierra tus ojos y piensa, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cansada?
te sientes angustiada, te sientes entre la espada y la pared, que no puedes con la carga que tienes, que ser empresaria, emprendedora, mamá, esposa, hija, amiga, es demasiado para sobrellevar. Te sientes angustiada, perdida, frustrada, maltratada, o por el contrario te sientes feliz, enamorada, optimista, realizada. ¿Cómo te sientes? Cualquiera que sea tu situación el día de hoy, yo quiero decirte que sí, que solo con estar aquí ya tienes varias situaciones que necesitan manejo y yo ya las puedo ver. Y ese manejo tiene que ser definitivo, porque tu pronóstico es muy, muy, muy malo. Al igual que yo también lo tuve un día. Y les voy a contar una historia personal. Hace unos años, les voy a compartir, perdón, voy a ir compartiendo aquí mi pantalla. Hace un par de años, junto a mi esposo y con nuestros hijos, nos mudamos estábamos viviendo, duramos 3 años viviendo en Bogotá y nos mudamos para Medellín. A los pocos días de nosotros haber llegado, yo comencé con unos dolores de cabeza que se fueron haciendo más intensos en el transcurrir del tiempo, pero se empezaron a acompañar de unos signos y de unos síntomas que yo como médica sabía que no eran normales para un dolor de cabeza. Por lo tanto, decidí consultar a urgencias. En urgencias, cuando el médico me examinó, me dijo, tú y yo sabemos que lo que tú tienes no es un simple dolor de cabeza, pero yo quiero saber qué es. Aun cuando mi turno termine en 15 minutos, yo quiero saber qué es. Y necesito que te hagan un TAC, pero que sea rápido para yo saber qué es. Entonces él me montó en una silla de ruedas, me llevó al tomógrafo, me pasó por delante de todas las personas que estaban en la lista citadas para ese día, porque era una urgencia. Cuando salimos a los 3 minutos del examen, me dice, llama a tu esposo para que nos encontremos en el consultorio para que él entre. Cuando llegamos allá, él abre las imágenes y nos muestra que en mi cerebro hay una masa, un tumor del tamaño de una manzana, para lo cual yo nunca en mi vida había presentado síntoma alguno. Eso significaba que me tenían que hospitalizar para estudiar qué era eso, pero tenía un enorme problema. Como le pasa a mucha gente en Colombia, mi EPS no quería autorizar ningún manejo médico ni nada que se hiciera. En la incertidumbre de qué va a pasar, nos sentamos en una banca de urgencias de esa clínica a orar en ese momento y a lo lejos veo venir a una cara que se me hace conocida y esa persona grita mi nombre. Resultó ser una antigua, una médica que fue colega mía, que trabajamos juntas en un hospital acá en Medellín. Antes de yo mudarme con mi esposo a Bogotá, le comento la situación que estamos pasando, lo que encontraron en mi cerebro, pero la dificultad administrativa con la EPS, y ella fue el medio que dio su son para que todos los trámites administrativos se pudieran llevar a cabo. Luego ella entra a mi cubículo de urgencias y me dice, mira, aquí tengo las autorizaciones de los estudios que te tienen que hacer antes de que te vea un neurocirujano. Aquí tenemos 3 muy buenos neurocirujanos en esta clínica, de los mejores de Latinoamérica. Pero hay uno de ellos que se llama Daniel Londoño. Él es neurocirujano, pero él es experto en tumores. Y está en la lista de los mejores 5 neurocirujanos de tumores en todo el continente americano. Ojalá te vea él, pero yo no estoy segura si él está de turno, probablemente no. Cualquiera de ellos que te vea está bien, pero ojalá sea él. Ella sale de mi cubículo de urgencias
Y a los 3 minutos de ella salir, entra una persona que se identifica, un hombre que se identifica como un médico, pero no tenía bata, ya era simplemente una camiseta, un jean y tenis, y me dice, buenas tardes, yo soy el doctor Daniel Londoño. Qué pena presentarme ante ustedes así. Ya me iba para mi casa, pero me devolví porque a revisar el sistema a ver si había alguna otra solicitud de valoración y encontré la tuya. Me pareció un caso muy interesante y tú vas a ser mi paciente. Ya revisé los estudios y tienes un tumor, parece ser benigno, te vamos a operar pasado mañana a las 8 de la mañana. Y yo le dije, doctor, muchas gracias. Me lo recomendaron mucho, pero yo tengo un enorme problema administrativo y es que mi EPS no quiere autorizar nada. Y me dice él, aquí les voy a mostrar el pequeño tumor. Y me dice él, yo estudié para salvar vidas. Yo estudié para tratar esto. Los problemas administrativos no tienen nada que ver ni contigo ni conmigo. Yo te voy a operar pasado mañana y entre la EPS y la clínica, que ellos miren lo que tengan que hacer. Me dijo en ese momento, estaba mi esposo ahí, nos dijo que iba, después de la cirugía, probablemente iba a quedar una semana en cuidados intensivos, posterior a eso iba a quedar una semana en cuidados especiales y después una semana en hospitalización. El día de la cirugía entramos confiados en el Señor de que todo iba a salir muy bien y la recuperación después de la cirugía fue muy rápida. Yo casi que me desperté a los minutos de haber salido del quirófano. Eso pues para ellos fue como asombroso. Y esta soy yo entrando a la unidad de cuidados intensivos donde ni siquiera me querían dejar ingresar porque estaba en tan buenas condiciones que no tenía criterios para estar en cuidados intensivos, pero por el nivel de la cirugía tenía que ser ingresada en ese lugar. A los 2 días de haber sido operada, yo ya estaba en mi casa con mi esposo, con mis hijos y con unos amigos compartiendo el día y dando gracias a Dios por su misericordia con nosotros. Sin embargo, una semana más tarde, lo que hasta el momento había resultado en algo pues milagroso hasta ahí, en una recuperación tan rápida, llegó el resultado de la patología. Y yo entiendo que muchos de ustedes no puedan no entender lo que dice ahí. Aquí lo agrando un poquito, pero la patología resultó que era el diagnóstico de lo que encontraron, que solo pudieron tomar una muestra del tumor, no lo pudieron sacar. Encontraron que era un glioblastoma multiforme estadio 4. Y eso es una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte porque el pronóstico de vida de esta condición es para aproximadamente de 5 a 6 meses. Sin manejo médico exitoso, porque la ciencia médica en los últimos 70 años ha avanzado en todo menos en este diagnóstico en particular. Se considera un diagnóstico desde que se da de manejo paliativo, no curativo, y el pronóstico, y no se ha encontrado nada que mejore la calidad de vida ni el pronóstico para las personas que tengan este diagnóstico. Y esto era lo que era la vida para mí. Una sentencia de muerte en los próximos 5 años, con una familia muy joven, con un hijo de 5 meses y con el otro hijo de 1 año y medio. Hace mucho tiempo también había un pueblo que estaba, al igual que yo, con una sentencia de muerte. Y ese pueblo se llamaba Éfeso. Éfeso era el centro de comercio para ese entonces más importante de Asia. Eso fue en el siglo I. Y era un destacado centro político y económico y cultural para todo el mundo. Pero en cierto momento Éfeso perdió su centro como eje comercial
de productos y se tornó en un centro de comercio religioso. Se podían encontrar personas de todas las naciones y donde llegaban principalmente a ese templo a adorar a la diosa Diana. Diana para los romanos y Artemisa para los griegos. Y tenía muchas maneras de adoración, pero la principal era a través de actos sexuales. Esas conductas no le agradaban al Dios que estaba sobre todos los dioses, al Dios eterno, al único Dios verdadero, porque esos actos iban contra su naturaleza, santa, buena, intachable, pura, justa y compasiva. Ellos practicaban todo tipo de engaños, aberraciones sexuales en el templo, sobornos, mentiras, de todo tipo de cosas malas, guiados por los poderes del mal. Ese Dios todopoderoso y bueno consideraba y considera hasta el día de hoy que todo lo que vaya contra su propia naturaleza se considera pecado. Y en su justicia, la paga del pecado es muerte. Las mentiras, así sean blancas, el sexo no consentido o fuera del matrimonio. En Gálatas 5 dice que cuando nosotros seguimos los deseos de la carne, los resultados son claros, se constituyen en inmoralidad sexual, en pasiones desenfrenadas, en idolatría, en hechicería, en hostilidad, en arrebatos de ira, en discordias, en envidia, en divisiones. Y dice también que los que practicamos o hemos llegado a practicar tales cosas, no podemos heredar el reino de Dios. Entonces, en ese contexto de sentencia de muerte, ahí cabemos todos, porque todos hemos pecado y todos hemos hecho cosas que van contra la voluntad de Dios. A esa comunidad de Éfeso, Dios les habló en ese momento a través de un hombre que se llamaba Pablo, el apóstol Pablo, y les dice, en el capítulo 2, del versículo del 1 al 3. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Y ese es el diagnóstico que Dios puso en tu alma y en mi vida y en tu vida y en la vida de cada uno de aquellos de ese tiempo, de cada uno de los habitantes de Éfeso que habían pecado y habían cometido alguna afrenta contra Dios. Entonces el diagnóstico para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros es la muerte. Y ese es el diagnóstico que cada uno de nosotros tendríamos hoy en nuestra frente. ¿Muerte de qué? Desde el razonamiento de Dios, el diagnóstico para esta comunidad era la muerte. Pero no habla como tal de una muerte física, sino de una muerte que significa separación. Así como en un principio, Dios le dijo en algún momento a Adán y a Eva, en Génesis 2, 16 al 17 le dice, Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que lo comas, ciertamente morirás.
Morir es el mismo contexto de del que habla Pablo en esta carta a los Efesios. Morir es estar separado de Dios. Morir es estar separado para el mal, separado de Él para siempre. Pero la Biblia también nos dice que Jesús nos dejó dicho que separados de Él, nada podríamos hacer. Ante un diagnóstico, siempre hay unos factores de riesgo que uno tiene que valorar. Los factores de riesgo son los que son detonantes de alguna condición. Nosotros podemos no tener nada, ningún síntoma, pero nuestra genética está marcada. Y si nosotros nos exponemos a cierto factor de riesgo, digamos, fumar, eh, aumentar rápidamente de peso, bueno, en fin, hay muchos factores de riesgo, la exposición a algún químico que entra a nuestro cuerpo, nos exponemos a ese riesgo y cambia completamente el desarrollo de algunas partes de nuestro ADN y se desarrolla una enfermedad o una condición clínica. ¿Cuáles eran los factores de riesgo que estaban siguiendo los efesios en ese momento? En el versículo 3 está. Y nos dice que esos factores de riesgo eran sus deseos, sus pasiones, los deseos de nuestras propias pasiones. Y por lo tanto, éramos objeto de la ira de Dios. Y la pasión, ¿qué implica? La pasión, así como vemos a este hombre emocionado por ir ahí a toda velocidad en un vehículo, la pasión es toda esa emoción intensa que arde en nuestro interior como un sentimiento fuerte y energético que domina nuestra voluntad y perturba nuestra razón. Algunos son apasionados en el amor, pero también en el odio, en los celos, en la ira, en la contienda, aún apasionados por comer, por ver televisión, por estar todo el tiempo en el celular o por tener una pantalla a la mano. Otros son apasionados en juzgar. Otros somos apasionados en criticar, en hablar mal de otras cosas, de otras personas. Éramos presos de nuestras pasiones. Por lo tanto, nos convertimos en objeto de la ira de Dios. Y así, estando todos tan separados de Dios, nuestro único diagnóstico, nuestra única sentencia era la muerte. Y ahí nuestro pecado nos mantuvo separados de Dios. Y entonces ustedes me dirán, pero doctora, ¿qué se puede hacer por mí? Yo le digo, mira, no hay nada que tú y yo podamos hacer para revertir ese diagnóstico. Así como el glioblastoma multiforme, estadio 4 no se le puede hacer nada. Tú no puedes hacer nada por tu pecado, por restaurar la relación que una vez tuviste con Dios. Tú no puedes hacer nada. Yo no puedo hacer nada para ayudarte a que tú alcances eso. Eso solo se resuelve muriendo. Entonces, yo voy a la cita de control con mi médico tratante y me dice que él ya conocía de los resultados y que anticipadamente había hecho una reunión con otros 4 colegas, con otros 4 especialistas, otro neurocirujano, una neuroradióloga y un neurooncólogo para definir qué hacer. Y me dijo, mira, tengo 2 opciones para ti. La primera me dijo, vete a vivir al mar o a una finca con tu familia. Ve y vive los últimos días de vida que te quedan, junto a los tuyos, a los que tú amas, mientras puedas recordarlo, porque por la localización en donde está ese tumor, pronto vas a empezar a perder la memoria y no los vas a recordar. Permite que ellos puedan hacer memoria contigo mientras el día de tu muerte llega.
Y la segunda opción era, podemos llevarte nuevamente a cirugía, pero hay un 98% de posibilidades de que mueras. En eso respiramos profundo y las posibilidades de fallecer o de quedar con una secuela neurológica severa, o sea, en estado de postración de manera completa, eran altísimas, solo tenía un 2% que ante ese mar de incertidumbre era nada, ya que por el lugar en donde estaba localizado el tumor y por las arterias que estaban cerca, era casi imposible salir ilesa de esa cirugía. En ese momento le pedí al doctor que me diera 5 minutos para yo cerrar mis ojos con mi esposo ahí al lado y con mi mamá ahí al lado. Y les dije, yo sentí la enorme convicción de que esa cirugía no iba a ser para muerte. Y por eso tomé la segunda opción. Luego me dice él, mira, si fueras, mi esposo le preguntó, doctor, ¿usted qué haría? Y él dijo, si esta mujer fuera mi hija, mi esposa, mi mamá o mi hermana, yo la operaría. Y nos dijo, bueno, ya que ella ha decidido eso, ya tengo el espacio reservado para ella, la vamos a operar entonces en 3 días, que es el único espacio. El día programado era el 18 de febrero del año 2019. Ya tenemos el espacio programado. Es el único espacio en el que los 5 especialistas en todo el resto del año concordamos en turnos y tenemos el espacio libre para operar juntos ese día. Estimaron un tiempo de hospitalización de aproximadamente mes y medio para toda la rehabilitación por las posibles secuelas neurológicas tan graves con las que iba a quedar. Y aún en medio de todo ese proceso, en esos 2 días de espera ahí en hospitalización de esa clínica, atravesando por los desafíos administrativos más grandes, donde la EPS se negaba nuevamente a autorizar los procedimientos médicos y donde las mismas personas de apoyo al usuario enviaban vigilantes con las sillas de ruedas para sacarme del hospital, siendo humillada por el mismo sector en donde yo trabajaba. Ahí recibí una palabra del Señor y recordé la historia de Pedro en torno a la Santa Cena. Hay un momento cuando Jesús se le acerca y le dice, Simón, Simón, en Lucas 22, capítulo 22, del verso 31 al 32, y le dice, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a todos ustedes como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte y cuando vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. En ese momento yo tuve la absoluta certeza de que no iba a morir, de que el zarandeo, o sea, las pruebas, esos desafíos de fe, eran solamente para fortalecerme espiritualmente y después, como propósito de vida, fortalecer la fe de todos aquellos hermanos que estén a mi alrededor y por quienes pueda compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. El día de la cirugía tuve la oportunidad de orar por los doctores antes de empezar. De resto, solo recuerdo que ya eran 8 horas después y el doctor estaba, ya no solo era Dios arandeándome, sino el doctor cogiéndome por los hombros, intentando despertarme. Y me decía, Kate, despierta, Kate, despierta. Y me zarandeaba una y otra vez. Y me decía, Kate, despierta. Nos fue muy bien, nos fue muy bien. Y yo veía que lágrimas caían de sus ojos. Yo, yo lo veía con sonrisa, pero con lágrimas. Y todos los que estaban a mi alrededor estaban acostados y los sonidos de las bombas, de las monitores y todo. Yo decía, ¿será que me morí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el doctor está llorando. Cuando empiezo a decir que por favor me pongan algo para el dolor, caigo en cuenta que estoy viva
que estoy bien, que estoy hablando, que estoy deglutiendo, por lo tanto puedo comer, que estoy moviendo mis manos y por lo tanto es posible que no haya quedado ninguna secuela neurológica. Ni el mismo doctor podía creer lo que había acabado de pasar. Él había sido parte de un milagro, pero él no entendía que a qué magnitud, a qué cosa tan grande Dios le había permitido a él ser parte. Entonces, en todo eso, así es como Dios tuvo misericordia de mí en esa cirugía. Me salvó de la muerte literalmente, de la muerte física, pero también han tenido misericordia de cada uno de ustedes en cuanto al diagnóstico dado para toda la humanidad en la eternidad, la muerte y la separación. Y ahí quiero que vayamos, no nos quedemos solamente en el diagnóstico de muerte, porque hay esperanza. 2 días, 3 días después, esta soy yo en el proceso de hospitalización de esa segunda cirugía. A los 3 días, yo ya estaba en mi casa con mi familia, con los amigos de la iglesia, con todos los amigos médicos que me conocían, visitándome y que no podían creer lo que había acabado de pasar. Pero sí hay esperanza, hay un tratamiento. El versículo del 4 al 7 de Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo y aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para este diagnóstico de muerte? Y ahí les tengo que decir que es el amor de Dios por nosotros. ¿Por qué el amor? Y yo creo que uno de los textos bases que todos aquellos que hemos llegado a saber algo de Dios es Juan 3:16. Juan nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que no proceda a una muerte eterna y una separación de Dios, sino que tenga vida eterna. Entonces, ahí es cuando vemos que la intención y la motivación para nuestro rescate no vino de nosotros, no partió de nosotros, sino que partió de Dios mismo, enviando a su Hijo Jesús para tomar nuestro lugar en la muerte y así nosotros podamos cruzar al otro lado y tener una relación directa con Dios y poder estar junto a Dios. Jesús tomó nuestro lugar, no por decisión nuestra, sino porque fue decisión de Dios mismo de que de que Jesús viniera y nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Y ahí quiero que pensemos en una cosa, y eso entonces es cuando la gente dice, sí, es que eres una religiosa, es que la religión pretende esclavizarnos. Y yo les digo, sí, la religión esclaviza, porque la religión lo único que hace es es buscar medios para acercarse a Dios, pero nunca, jamás vamos a poder encontrar. La religión es todo intento del hombre de acercarse a Dios, pero la fe cristiana viene de Dios hacia la humanidad. Nosotros jamás hubiésemos podido acercarnos a Dios si Él no se acerca primero a nosotros. Y hay una parte de la Biblia que me anima mucho y me alienta en momentos en donde he estado, pues, donde nos enfrentamos a la muerte, y es que
el apóstol Pablo también le dice a los Gálatas que he sido crucificado en Cristo. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y su vida dio por mí. Ese es el tratamiento que Dios nos dio. Ahora, si avanzamos, ¿cómo entonces recibimos el tratamiento? Hay una cosa en medicina que se llama la posología, que es la manera de cómo administrar un medicamento, cómo se toma ese medicamento. Si avanzamos un poquito en el mismo texto, dice Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Otro texto dice para que nadie se gloríe o para que nadie se eche flores, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y esa posología es la gracia. ¿La gracia de qué? ¿O qué es gracia? Miren, nuestra culpa era tan grande que nada que lo que el hombre pudiera hacer, imaginar o planear podía aplacar la ira de Dios. Nada. Pero de él mismo partió la solución para acercarnos a él. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. No lo merecíamos, pero él lo quiso hacer. Hace poco mi esposo comenzó a batallar con un dolor en un pie, un dolor intenso, y me preguntó, en eso de que se estaba tomando los medicamentos, y me dice, ¿cómo sabe el cuerpo para dónde enviar el medicamento cuando yo me lo tomo para que llegue a donde a mí me está doliendo? Entonces, en ese momento le di una explicación médica, pero también le dije, la medicina actúa sola, la decisión es tomarla, igual que la gracia. La gracia no es porque nosotros hagamos algo o porque sepamos cómo pedirla o porque sepamos cómo administrarla. La gracia solo la recibimos de Dios y no hay nada que podamos hacer para merecer lo que Dios ya hizo por nosotros, que envió a su único hijo para tomar nuestro lugar en nuestra muerte. Y no solo fue la muerte física, sino nuestra muerte en la eternidad. Y ahora podemos estar juntamente con Dios. Y ahí fueron perdonados cada uno de mis pecados, cada uno de tus pecados, y dice, los perdono y no me acuerdo más de ellos. Y ya no hay que hacer una lista de pecados. Dios en su eterno amor derramó su gracia sobre nosotros, perdonándonos y dándonos una vida eterna juntamente con Jesucristo. A pesar de nuestras fallas, su amor nunca falla. Ahora, ¿quieres tú corresponder a ese amor? ¿Quieres corresponder a ese amor? Y así fue como la gracia llegó a nosotros. En mi testimonio, en la batalla contra el cáncer, tuve que pasar por muchos procesos médicos. Tuve que ir a un proceso de oncología para, ellos decían que podía prolongar la expectativa de vida un par de semanas, 2 semanas aproximadamente. Y yo dije, yo voy a hacer todo lo que científicamente esté comprobado y lo que me permitan hacer. Pero mi esperanza no está en lo que la ciencia diga. Tenía un 98% de posibilidades de morir y no morí. No tengo ninguna posibilidad de recuperarme, de vencer ese diagnóstico, pero yo voy a hacer todo lo que sea humanamente posible, todo lo que sea humanamente posible para demostrar que Dios también puede desafiar la ciencia y hacer cosas más grandes que los pronósticos médicos, que las probabilidades y las estadísticas. En ese seguimiento oncológico, yo no podía creer,
mi oncólogo no podía creer que cada mes yo volviera a él para que para que me ordenara nuevamente mes tras mes tras mes, esos 6 meses, la quimioterapia, que solamente la prescriben por 6 meses porque no hay pronóstico de vida después de eso. Ante la cual esa quimioterapia, eh, antes de empezarla, me exigieron aumentar 20 kilos de peso para poder soportar el, los vómitos, para que nutricionalmente pudiera soportar los vómitos, todos lo devastado que se vuelve el cuerpo con las quimioterapias. Y, y bueno, me dieron un tiempo para lograr lo que más pudiera de esa ganancia de peso. Y ahí entonces comencé la quimioterapia. Mes, de mes en mes, de resonancia tras resonancia, no pasó ni un los oncólogos y todo el personal de salud que me atendían y aún los compañeros de tratamiento, porque todos 17 los que empezamos en ese tratamiento, eh, empezamos juntos. Yo digo, empezamos juntos, decía uno, empezamos juntos y morimos juntos. Teníamos un grupo de WhatsApp donde recibíamos fulanito murió, sutanita está grave, otra vez está hospitalizada, la volvieron a operar, murió durante la cirugía. Y ahí era como nos íbamos enterando cómo iban los otros. Y de resonancia tras resonancia, de quimio tras quimio, llegó el mes 6 y yo estaba así, como ustedes me ven en la tercera foto, ahí con mi hermano que también se cortó el cabello para que se pareciera más a mí. Y ahí llegamos al mes 6 y yo estaba caminando, comiendo, viviendo con mi familia sin ninguna secuela neurológica y con las resonancias que hasta ese momento se veían igual que la primera. Si bien ellos pudieron retirar casi el 95% del tumor, pero quedaron células cancerígenas ahí, por eso debían dar quimioterapia. El oncólogo, el neurooncólogo dijo que me iba a dar otros 6 meses de tratamiento, a mirar cómo, pues a ver qué pasaba. Ya eso sí era experimental porque no había nada científicamente que soportara ese nuevo diagnóstico, ese nuevo tratamiento, 6 meses más de quimio. Llegamos al año de tratamiento y él me decía, no sé qué hacer contigo, cuando cada mes volvía a su consultorio para que me renovara la quimioterapia. Me decía, no sé qué hacer contigo, a mí esto nunca me ha pasado, que un paciente termine el tratamiento inicial, que camine, que me hable, que venga sola a las consultas, que siga el tratamiento y que nunca haya vomitado. A mí nunca me ha pasado esto. Y, y era, y yo le decía, doctor, es que no es usted, no es usted el que lo está haciendo, es Dios quien está haciendo eso. Y él decía, bueno, yo no creo mucho en tu Dios, pero esto es muy raro. Listo. Yo le dije, hágale, doctor. Nos vamos a darte otro año de tratamiento. Yo le dije, vamos al otro año de tratamiento. Cuando ya llevaba 20 meses de tratamiento, ¿se acuerdan de esta imagen que fue la primera resonancia? Ahí está, todo lo blanco era el tumor que yo tenía. Y con el transcurrir del tiempo, si ven esta imagen de acá, fue la cicatriz que me quedó del tumor. No es tumor, es la cicatriz. Y todo eso se redujo a esa cicatriz. ¿Y de qué forma tiene? Me encanta cada vez que me hacen una resonancia, que ahora me la hacen cada 5 meses. Y es porque puedo mirar el amor de Dios en esa marca. Y esa marquita tiene una forma de corazón. Yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero vean. Y ahí puedo recordar el amor de Dios y su gracia para mi vida que me salvó físicamente de un diagnóstico no curativo. Hoy soy un suceso más, un suceso extraño para la ciencia médica. O más bien soy un milagro gritando a voz en cuello y en cada rincón del mundo donde Dios me ha llevado, que Dios superó la ciencia, que superó las estadísticas, que Dios me sanó de un cáncer terminal
que sí, mi diagnóstico era de muerte, al igual que el de cada uno de aquellos que no han conocido a Jesús. Y hoy puedo decir con toda libertad, con toda certeza en mi vida, que Dios me salvó, que Dios me rescató y junto a mi esposo hemos tomado el enorme desafío de vivir el resto de nuestros días, no para trabajarlo en una empresa, no para trabajarlo en un hospital, sino para vivir, para que todos aquellos que no conocen de Dios lo conozcan. Y en eso nos hemos debatido los últimos 2 años. Mi esposo y yo somos, junto a nuestros hijos, somos una familia misionera de tiempo completo. Dios nos ha llevado a lugares donde ni siquiera habíamos imaginado ir, a otros países donde ni siquiera con los que ni siquiera habíamos soñado porque estaba fuera de nuestro alcance. Dios ha cumplido los sueños que mi esposo y yo teníamos incluso antes de casarnos y antes de definir nuestra vocación ministerial. Por mi caso, yo les digo cuando estaba estudiando medicina, que era ahí como no cristiana, sino crispeta, yo decía, qué chévere ser como los médicos sin fronteras, que van por todo el mundo ayudando a aquellos que están necesitados. Y ese era el sueño de una carta de los 18 años. Pero hoy puedo decir que Dios ha cumplido ese sueño y ha sobrepasado todas las expectativas que yo tenía. He podido estar en otros países, en los lugares más recónditos de Colombia también, apoyando con organizaciones misioneras médicas. Y mi esposo igual, y no fue una decisión fácil de dejar de trabajar, de recibir un ingreso económico fijo y alto para vivir por fe, de la provisión de Dios. Pero les digo una cosa, aunque ha sido como una montaña rusa de emociones, no cambiaría esto por nada. Vivir la muerte desde una perspectiva tan cercana nos ha hecho vivir mucho más agradecidos por cada día de vida. Y eso es a lo que yo digo, si desde junio del 2019 mi vida no tenía pronóstico, si yo debía estar muerta desde junio del 2019, pues entonces cada día en adelante será un día extra de vida. Y ya no lo viviré para ganar cosas en el mundo, sino que lo viviré para llevar al mundo a Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer tú hoy con este día extra de vida que tú también tienes? Y así como familia, como nosotros hemos querido corresponder al amor de Dios por nosotros, te invitamos a que tú también tomes la decisión de corresponder al amor de Dios de acuerdo a tu contexto, de acuerdo a tu entorno, de acuerdo a los planes de Dios para tu vida. Y quiero decirte que su gracia es suficiente. Cristo es suficiente para ti. Cristo es suficiente para, para tu situación, para tus frustraciones, para tu desaliento, para tu cansancio. Cristo es suficiente para tu enfermedad, para la enfermedad de tu familiar. Cristo es suficiente para sanarte, para salvarte, para quitarte la carga. Cierra los ojos y en un acto de fe vamos a orar. Y a todos aquellos, a todas aquellas que por primera vez han escuchado un mensaje así como ese, quiero invitarles también a que cierren sus ojos y vamos a orar todas juntas. Si no sabes cómo orar, solo repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, conforme como dice tu palabra, como hijos tuyos, reconociendo que Jesús tomó nuestro lugar, que Jesús en su muerte y por su sangre limpió nuestros pecados.
Y ya no hay muerte, Señor, y no hay separación, Dios. Ya solo tengo un día extra de vida, Dios, para vivirlo para ti. Señor, en esta mañana te pido perdón. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestros celos, por las mentiras, por las envidias, por la falta de fe, por las contiendas, por las aberraciones que hemos cometido, Señor, por el pecado que está en nuestro corazón, Dios, por lo del odio, por el resentimiento, por la falta de respeto con nuestras parejas, Señor, por la falta de dominio propio, por vivir, Señor, por esas pasiones que controlan nuestra voluntad, Señor, y en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, reconociendo nuestro pecado, te pedimos, Jesús, lávanos, lávame, Señor, límpiame, Señor, y hazme pura para yo poder llegar a tener una relación contigo, Dios. Que el resto de mi vida sea para modelarte, Dios, modelar de tu esencia, de tu carácter a todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos como grupo aquí reunidas en tu nombre y para decirte que queremos corresponder a ese amor tuyo por nosotros. Ya no hay muerte, Señor. Ya ahora tenemos una vida en adelante para disfrutarla contigo, Dios. Queremos corresponder a tu amor, Jesús. Señor, gracias por tu salvación. Hoy te recibo en mi vida una vez más. Hoy te recibo en mi corazón y hoy te doy el lugar que siempre te has merecido, que es lo primero en todo. Permíteme, Señor, y ayúdame a recordar que cada día, Señor, es un día extra de vida y que cada día debo actuar para corresponder a ese amor que tú me has dado, Señor, que tú nos has dado a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias al Señor por ese tiempo tan especial. Gracias, Catherine. Realmente hablar de lo que el Señor hace en nuestro corazón es una medicina de vida, como tú decías, porque estamos compartiendo de lo que realmente puede impactar eternamente nuestra vida. A veces pensamos que solamente las bendiciones son de soluciones de lo que está pasando en la tierra, de las enfermedades y las afugias de este mundo, pues que tiene tantas dificultades, pero lo que está pasando, como compartió Catherine, es que estamos siendo sanados eternamente. Estamos siendo sanados no transitoriamente, sino eternamente. Eh, yo recordaba Lucas 5 23 y 24 cuando Jesús ante un paralítico y había mucha gente viéndolo, le dice, tus pecados te son perdonados y la gente ok. Dice, ah, bueno, eso le voy a explicar entonces el poder que tiene el Señor. Le dice, bueno, coge tu lecho y levántate para que entendieran la dimensión de lo que es una sanidad física y una sanidad completa de eternidad. En este mundo podemos experimentar estos milagros tan hermosos, pero lo que más nos debe conmover, más que los milagros de sanidad tan impresionantes como el de Catherine, es que el Señor está sanando nuestra vida para la eternidad. Y se pueden leer otra vez en Lucas. Gracias, Catherine. Realmente también nos conmueve mucho ese testimonio de vida, cómo el Señor mueve la vida tuya y de tu familia para un propósito mucho más alto. Gracias, Catherine. Realmente ha sido una bendición muy especial en el día de hoy. Bueno, generalmente nosotros siempre recomendamos un libro que tenga que ver con el tema y hoy vamos a recomendar un libro, no sé si tienen ahí la imagen, se llama Desilusión con Dios. Em, este es un libro muy especial que vivimos en un mundo que está, pues que no está, todavía el reino de Dios está, pero no está completamente, ¿cierto? Entonces tenemos que vivir en cuerpo que se enferma, tenemos que vivir en medio de la maldad, porque quien gobierna este mundo
ya sabemos que es un usurpador y entonces hay maldad, hay una cantidad de cosas y sufrimos por eso. Y a veces preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Dios está dormido? ¿Dios no me responde? ¿Qué pasó? Es indiferente a mi dolor, es indiferente al dolor de la humanidad. Y este libro nos lleva por la palabra, eh, eh, respondiendo esas preguntas. No el libro, sino la palabra de Dios nos ayuda a que la palabra de Dios responda esas preguntas. Entonces es un libro corto, no es un libro gigante, tiene un lenguaje muy, muy fácil de leer, entonces es supremamente recomendado. Desilusión con Dios. Bueno, muy bien, Felicita. Eh, Qué pena, yo también quiero recomendarles un libro que para mí también fue, una parte de la Biblia fue eh, una gran ayuda que Dios puso en mi camino y fue releer cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces, se los recomiendo también. Es de James Dobson. Mm, muchas gracias, Catherine. Creo que en por allá en algún otro desayuno de pronto hemos recomendado un libro también muy bueno también. Dobson escribió de una manera muy Sí, sencilla de sí. leer también. Muchas gracias.